La gran estación espacial Concordia Prime flotaba como una inmensa ciudad de metal entre las estrellas. Sus luces parpadeaban contra el vacío negro, mientras naves de docenas de mundos diferentes llegaban para una reunión de emergencia. El Consejo Galáctico no había convocado una asamblea tan urgente en más de 200 años. El embajador Beltar entró en la cámara principal sobre sus 6 patas de insecto. Su caparazón brillaba bajo las luces artificiales mientras ocupaba su lugar en la plataforma del orador. A su alrededor se sentaban representantes de toda la galaxia. Los zafiranos parecían cristales andantes que captaban la luz en hermosos patrones. Los Netoria parecían como nubes brillantes de gas contenidas en trajes transparentes. Los Cater chasqueaban sus mandíbulas nerviosamente, sus ojos compuestos reflejando el brillo de la cámara. «Compañeros seres de la galaxia», comenzó Beltar, su voz transmitida a través de los dispositivos de traducción. «Nos enfrentamos a una nueva amenaza para nuestro orden pacífico». Un holograma apareció sobre la plataforma mostrando mapas estelares. Puntos rojos marcaban las colonias humanas que habían aparecido en los últimos 50 años. La expansión parecía agresiva a los ojos alienígenas, con asentamientos extendiéndose hacia afuera como una infección creciente. Los humanos, continuó Beltar, han violado los acuerdos del borde exterior. Han establecido colonias ilegales en el espacio en disputa. Peor aún, han ignorado todas las solicitudes diplomáticas para que cesen su expansión. Murmullos llenaron la cámara. Los humanos todavía eran considerados recién llegados a la civilización galáctica. Solo habían alcanzado el viaje más rápido que la luz hace 60 años. La mayoría de las especies los veían como primitivos y apenas dignos de atención. La líder del consejo, Timos, levantó uno de sus 4 brazos para pedir silencio. Su piel azul se onduló con patrones que mostraban una profunda preocupación. «¿Qué respuesta propone, embajador?» «Una misión de mantenimiento de la paz», respondió Beltar. «Una demostración de fuerza para hacerles entender su lugar en el orden galáctico. 200 naves deberían ser más que suficientes para convencerlos de que se retiren de los territorios en disputa». La cámara estalló en discusión. Algunos representantes argumentaron que los humanos podrían responder a la negociación. A otros les preocupaba sentar un precedente de acción militar contra especies más nuevas, pero la mayoría estuvo de acuerdo en que los humanos necesitaban aprender a respetar la ley galáctica. El representante King de la Federación Estelar se puso de pie. Su voz metálica resonó con claridad. «Los humanos no han mostrado ningún respeto por nuestras fronteras establecidas. Toman lo que quieren sin pedir permiso. Si permitimos que este comportamiento continúe, otras especies jóvenes podrían seguir su ejemplo». Más voces se unieron en acuerdo. Los humanos, en efecto, habían sido insistentes en su expansión. Parecían pensar que su rápido desarrollo tecnológico les daba derecho a reclamar cualquier sistema vacío que encontraran. Esto no se podía permitir. La líder del consejo, Timos, convocó a una votación. Todos a favor de enviar una flota de mantenimiento de la paz al espacio humano. Luces alrededor de la cámara se volvieron verdes a medida que una especie tras otra votaba que sí. Solo unas pocas luces amarillas mostraron abstenciones. No apareció ninguna luz roja de oposición. «La moción es aprobada», anunció Timos. «El comandante de flota Texani liderará la misión de mantenimiento de la paz. La flota exigirá la retirada inmediata de todos los territorios en disputa. Si los humanos se niegan, serán desalojados por la fuerza». A años luz de distancia, en los confines del espacio humano, la almirante Sarachen estaba en el puente de mando de la Némesis de la Tierra Unida. La inmensa nave flotaba silenciosamente en el vacío, su oscuro casco absorbiendo la luz estelar en lugar de reflejarla. A diferencia de las naves coloridas y elegantes favorecidas por otras especies, la Némesis parecía brutal y funcional. «Almirante», llamó el teniente Martínez desde la estación de comunicaciones. «Estamos recibiendo informes de inteligencia de nuestros activos cerca de Concordia Prime». Chen se apartó de la gran ventana de observación. Era una mujer menuda con cabello canoso, pero sus ojos tenían el enfoque agudo de alguien que había visto demasiado combate. «¿Qué dicen?» «El Consejo Galáctico votado enviar una flota contra nosotros. 200 naves lideradas por el comandante de flota Texani a bordo del dominio eterno». Chen asintió lentamente. Habían estado esperando esto durante meses. La expansión humana había sido deliberadamente agresiva, diseñada para provocar exactamente esta respuesta. «¿Cuánto tiempo hasta que lleguen a nuestra frontera?» 72 horas, mi almirante.
Chen caminó hacia su silla de mando y se sentó. A su alrededor, la tripulación del puente continuaba su trabajo con silenciosa eficiencia. Estos no eran los espacios luminosos y alegres que se veían en las naves alienígenas. El puente de la Némesis era oscuro, con una iluminación roja que no interferiría con la visión nocturna. Cada superficie estaba diseñada para la función por encima de la belleza. Envía una señal a todas las poblaciones civiles, ordenó Chen. Inicien los procedimientos de evacuación fase 7. Todo el personal no esencial a los refugios subterráneos en 48 horas. Sí, mi almirante. ¿Y qué hay de la flota? Chen sonrió, pero no había calidez en su gesto. Diga a nuestras naves que mantengan los patrones de patrulla normales. No queremos parecer agresivos. El teniente Martínez pareció confundido. Mi almirante, ¿no deberíamos estar reuniendo nuestras fuerzas? Lo estamos haciendo, respondió Chen. Justo aquí. El teniente la miró fijamente. La Némesis estaba sola, a excepción de unas pocas naves de escolta. ¿Cómo podría un solo navío enfrentarse a 200 naves de guerra alienígenas? Chen vio su expresión y su sonrisa se ensanchó ligeramente. No se preocupe, teniente. Los alienígenas creen que saben a lo que se enfrentan. Creen que los humanos son solo otra especie joven que tuvo suerte con la tecnología. No tienen idea de lo que realmente hemos estado haciendo aquí en la oscuridad. Se volvió de nuevo hacia la ventana de observación, donde las estrellas se extendían hasta el infinito. Están a punto de aprender que los humanos no luchan como otras especies. No construimos naves bonitas para desfiles. No seguimos sus reglas sobre el combate honorable. Construimos cosas que ganan. La Némesis continuó su patrulla silenciosa, esperando. En sus bodegas de carga, aguardaban listas armas que nunca habían sido probadas en combate real, tecnologías que habían sido desarrolladas en secreto durante décadas, ocultas a los sensores indiscretos de los observadores alienígenas. La galaxia creía conocer las capacidades de la humanidad basándose en las naves civiles y los buques militares básicos que se les había permitido ver. Estaban equivocados. Chen abrió un canal seguro hacia el Comando Militar de la Tierra. Almirante Chen al Comando Central. Los alienígenas han mordido el anzuelo. Llegada estimada en 72 horas. ¿Entendido, almirante? Llegó la respuesta del general Morrison. Todas las poblaciones civiles se están trasladando a los refugios. La prensa informa que se trata de ejercicios militares de rutina. ¿Está lista para proceder con la Operación Revelación? Hemos estado listos durante 20 años, respondió Chen. La galaxia está a punto de descubrir por qué los humanos pasaron tanto tiempo escuchando antes de empezar a hablar. Cerró el canal y miró alrededor del puente. Su tripulación era joven pero experimentada. Se habían entrenado para este momento durante toda su carrera. Ninguno de ellos mostraba miedo, solo determinación. Todas las estaciones informen de su estado de preparación, ordenó Chen. Sistemas de armas en línea y completamente cargados, informó el oficial táctico. Ingeniería informa que todos los sistemas operan con una eficiencia óptima, anunció el ingeniero jefe. Sistema de comunicaciones listo para la transmisión de banda ancha, añadió Martínez. Chen asintió. Entonces, esperamos. En 72 horas, la galaxia descubrirá que la humanidad ha estado jugando un juego muy largo. Creen que están tratando con colonos advenedizos. No tienen idea de que están a punto de enfrentarse a un depredador que los ha estado observando cazar durante décadas. El puente quedó en silencio, excepto por el suave zumbido de los sistemas avanzados. Afuera, las estrellas continuaban su danza ancestral, sin saber que el equilibrio de poder en la galaxia estaba a punto de cambiar para siempre. La Némesis esperaba, y con ella, el futuro de la civilización humana pendía de un hilo. El comandante de flota Texani estaba en el puente del dominio eterno, observando cómo los remolinos azules del viaje más rápido que la luz se desvanecían mientras su flota volvía al espacio normal. 200 naves se materializaron a su alrededor en perfecta formación. Cruceros, destructores y naves de apoyo de una docena de especies diferentes, todas unidas bajo el estandarte del Consejo Galáctico. Informe del estado de la flota, ordenó Texani. Su voz transmitía la autoridad de alguien que había comandado flotas durante más de 30 años. Su figura alta y delgada y su piel azul pálido lo identificaban como un Vidian, una especie conocida por su pensamiento estratégico y sus habilidades diplomáticas. Todas las naves informan estar listas. Comandante, respondió su oficial táctico.
Los sensores de largo alcance muestran asentamientos humanos en este sistema, pero no se ha detectado una presencia militar importante. Texani asintió. Era lo esperado. Los humanos no habían mostrado signos de movilizar sus fuerzas, lo que sugería que entendían la desesperanza de su posición. Sus informes de inteligencia indicaban que la humanidad poseía quizás 50 naves militares, en su mayoría cargueros civiles reconvertidos con armas básicas. Contra su flota de naves de guerra construidas a propósito, no tendría ninguna oportunidad. Abran un canal a todos los asentamientos y naves humanas en este sistema, ordenó Texani. El oficial de comunicaciones trabajó rápidamente en su estación. Canal abierto, señor. Texani enderezó su uniforme y comenzó la demanda formal de rendición. Aquí el comandante de flota Texani de la Fuerza de Mantenimiento de la Paz del Consejo Galáctico. Por orden del Consejo Galáctico, todos los asentamientos humanos en territorios en disputa deben ser evacuados de inmediato. Tienen 48 horas para comenzar la retirada de todos los sistemas en disputa. Cualquier resistencia será enfrentada con la fuerza apropiada. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara. En toda la galaxia, este mismo mensaje se había utilizado docenas de veces con especies más jóvenes. Generalmente era suficiente para evitar un combate real. Respondan con la confirmación de su acatamiento en un plazo de 6 horas o aténganse a las consecuencias, finalizó Texani. Hizo un gesto para que se cerrara el canal. La tripulación del puente esperó. Este era siempre el momento tenso. ¿Entrarían en razón los humanos o forzarían una solución militar? Texani esperaba lo primero. A pesar de sus duras palabras, prefería resolver los conflictos sin derramamiento de sangre. 5 horas y 57 minutos después, recibieron una respuesta. Señor, transmisión entrante del espacio humano, informó el oficial de comunicaciones. Es inusual. Póngala en pantalla, ordenó Texani. Un rostro humano apareció en la pantalla principal. Era una mujer con el pelo corto y canoso y unos ojos fríos. Llevaba un uniforme que parecía militar pero que no figuraba en las bases de datos galácticas. Aquí la almirante Sarah Chen de la nave Némesis de la Tierra Unida, dijo la mujer con calma. Tienen 36 horas para retirarse del espacio humano. Hizo una pausa. Esta es su única advertencia. La transmisión terminó. El puente quedó en silencio. Luego, varios oficiales comenzaron a hablar a la vez. ¿Acaba de amenazarnos? 200 naves y cree que puede darnos advertencias. Estos humanos son muy valientes o muy estúpidos. Texani levantó una mano para pedir silencio. Estaba tan sorprendido como su tripulación, pero debía mantener la autoridad de mando. En 30 años de servicio, ninguna nave solitaria había lanzado amenazas a una de sus flotas. Táctico, ¿qué sabemos de esta Némesis? Preguntó. El oficial táctico revisó sus pantallas. Los sensores de largo alcance detectan una sola nave acercándose desde el sistema exterior. Parece estar sola. Las estimaciones de tamaño la sitúan aproximadamente a nivel de nuestros cruceros pesados. ¿Pero qué? Las lecturas de sensor son inconsistentes, señor. Nuestro equipo sigue dando mediciones diferentes. A veces la nave parece más grande, a veces más pequeña. Las firmas de energía también son inusuales. Texani frunció el ceño. Los fantasmas de sensor eran comunes cerca de ciertos tipos de fenómenos estelares, pero estaban en espacio abierto. ¿Están fallando nuestros sensores? Todos los diagnósticos están en verde. Comandante, la nave misma parece estar causando la interferencia. Esto era interesante. Los humanos podrían haber desarrollado algún tipo de tecnología de sigilo. Eso explicaría su confianza. Aunque una nave con sensores avanzados difícilmente era una amenaza para toda su flota. Abran un canal con la nave humana, ordenó Texani. Cuando se estableció la conexión, la almirante Chen apareció de nuevo en la pantalla. Parecía completamente tranquila, como si enfrentarse a 200 naves de guerra fuera algo rutinario. Almirante Chen, comenzó Texani formalmente. Soy el comandante de flota Texani. Quizás no entendió mi mensaje anterior. Se enfrenta a la flota combinada del Consejo Galáctico. Ríndase ahora y su tripulación será tratada de acuerdo con la ley galáctica. La expresión de Chen no cambió. Comandante, quizás usted no entendió mi mensaje. Tiene 36 horas para abandonar el espacio humano. Después de eso, consideraremos su presencia un acto de guerra. Texani sintió que su paciencia se agotaba. Almirante, tengo 200 naves.
Usted tiene una. ¿De verdad cree que puede amenazar a esta flota? Por primera vez, Chen sonrió. No fue una expresión agradable. Comandante, lo está pensando de forma equivocada. No se enfrenta a una nave. Se enfrenta a la humanidad, y la humanidad ha tenido mucho tiempo para prepararse para esta conversación. La transmisión terminó de nuevo. Texani se quedó mirando la pantalla en blanco. ¿Qué quería decir con eso? Sus informes de inteligencia eran claros. La humanidad solo había alcanzado el viaje espacial recientemente. No tenían flotas ocultas, ni armas secretas. Su tecnología era primitiva en comparación con las civilizaciones galácticas establecidas. Señor, exclamó el operador de sensores. Estoy detectando algo extraño. ¿Qué es? La nave humana se está acercando, pero las lecturas se están empeorando. Nuestras computadoras no parecen poder fijar su posición correctamente. Es como si la nave estuviera cambiando de alguna manera. Texani se acercó a la estación de sensores y miró las pantallas. Las lecturas eran, en efecto, caóticas. A veces mostraban una nave del tamaño de un crucero. Otras veces, las lecturas de masa sugerían algo mucho más grande. Las emisiones de energía fluctuaban enormemente, mostrando a veces niveles que deberían ser imposibles para una nave de ese tamaño. ¿Podrían estar usando algún tipo de engaño holográfico? Preguntó. Posiblemente, señor. Pero la lectura de masa sugiere que hay algo real ahí. Simplemente estamos teniendo problemas para determinar exactamente qué es. En todo el espacio humano, los procedimientos de evacuación continuaban con eficiencia mecánica. Familias subían a naves de transporte que se dirigían a refugios subterráneos construidos décadas atrás. Niños que habían practicado simulacros de evacuación desde el jardín de infantes ayudaban a sus padres a empacar artículos esenciales. Todos se movían con rapidez pero con calma, como si hubieran estado esperando este día. En los centros de mando militar, los oficiales observaban los tableros de estado que mostraban el progreso de las evacuaciones civiles. Los protocolos de la fase 7 se habían desarrollado tras un cuidadoso estudio de las tácticas alienígenas. Las potencias de la galaxia preferían capturar colonias intactas en lugar de destruirlas. Vaciar los asentamientos los obligaría a tomar decisiones más difíciles. Mientras tanto, la Némesis continuaba su aproximación hacia la flota alienígena. En sus bodegas de carga, se activaban sistemas de armas que nunca antes habían sido vistos por ojos alienígenas. Tecnologías desarrolladas en laboratorios secretos ocultos por todo el espacio humano, financiadas con presupuestos que oficialmente no existían. La almirante Chen estaba en su puente observando el temporizador de cuenta atrás. Quedaban 34 horas y 17 minutos. Esperaba que los alienígenas fueran lo suficientemente inteligentes como para irse. A pesar de sus palabras confiadas, no sentía ninguna alegría por lo que sucedería si se quedaban. Almirante, llamó el teniente Martínez. Estamos recibiendo múltiples transmisiones de la flota alienígena. Exigen escaneos más detallados de nuestra nave. Ignórelos, respondió Chen. Déjelos que se pregunten. En 34 horas, entenderán todo lo que necesitan saber sobre las capacidades humanas. Miró a su alrededor, a su tripulación. Rostros jóvenes que mostraban determinación mezclada con nerviosismo. Se habían entrenado para esto durante toda su carrera, pero el entrenamiento era diferente a la realidad. Recuerden, les dijo Chen, lo que hagamos aquí determinará el lugar de la humanidad en la galaxia para las generaciones venideras. No solo luchamos por territorio, luchamos por el derecho a existir como iguales. La tripulación asintió. Entendían lo que estaba en juego. Afuera, las estrellas continuaban su danza eterna, sin saber que en 34 horas la galaxia aprendería una nueva definición de miedo. Las 36 horas pasaron como una lenta cuenta atrás hacia una ejecución. El comandante de flota Texani había pasado el tiempo tratando de recopilar más información sobre la nave humana que se aproximaba, pero cada intento de escaneo había fracasado. Sus sensores seguían dando lecturas imposibles y sus especialistas en comunicaciones no podían interceptar ninguna transmisión humana. Señor, el plazo se acerca, informó su oficial táctico. Quedan 2 minutos. Texani estaba en el centro de su puente, con las manos entrelazadas a la espalda. A su alrededor, 200 naves esperaban en perfecta formación de batalla. Seguramente los humanos se rendirían en el último momento. Ninguna nave solitaria podía amenazar a una flota entera. Tiempo, anunció el oficial táctico.
La pantalla de visualización principal de repente brilló con una luz intensa cuando algo masivo salió del viaje más rápido que la luz en el borde del sistema. Pero no era la pequeña nave que habían estado rastreando. Esto era algo completamente diferente. ¿Qué es eso?, susurró Texani. La NTA Nemesis apareció en sus pantallas. E inmediatamente, cada sensor de cada nave de la flota comenzó a lanzar advertencias a gritos. La nave era enorme, fácilmente 3 veces el tamaño del buque insignia de Texani. Pero no era el tamaño lo que hizo que la tripulación del puente jadeara en estado de shock. La nave era incorrecta. Su casco parecía absorber la luz en lugar de reflejarla, creando parches de oscuridad absoluta contra el campo de estrellas. Ángulos y curvas extraños sugerían tecnologías que no seguían ningún principio de diseño conocido. Partes de la nave parecían moverse y fluir, como si el propio casco fuera de alguna manera líquido. «Informe táctico», gritó Texani por encima de las alarmas. «Señor, nuestros sensores no pueden obtener una lectura adecuada. Las estimaciones de masa van de imposibles a completamente imposibles. Las emisiones de energía están más allá de nuestra capacidad de medición. Y señor, la voz del oficial táctico se quebró. La nave parece estar curvando el espacio a su alrededor». Antes de que Texani pudiera responder, su oficial de comunicaciones exclamó: «Transmisión entrante de la nave humana». La almirante Chen apareció en la pantalla, pero ahora se veía diferente. Detrás de ella, el puente de la Némesis era visible y parecía sacado de una pesadilla. Superficies oscuras cubiertas de patrones que dolía mirar directamente, pantallas que mostraban información en idiomas que parecían cambiar y transformarse, y luces que proyectaban sombras en las direcciones equivocadas. «Comandante Texani», dijo Chen con calma, «sus 36 horas han expirado. Le ofrecí la oportunidad de irse en paz. Ahora, voy a mostrarle por qué esa era su única opción inteligente». La transmisión terminó. «Todas las naves, prepárense para la batalla», ordenó Texani. «Apunten a la nave humana y disparen cuando estén listos». Pero antes de que su flota pudiera actuar, sucedió algo imposible. El espacio alrededor de la Némesis comenzó a plegarse. Empezó como una ligera distorsión, como el vaho del calor en un día caluroso. Luego, la distorsión se hizo más fuerte hasta que pareció que la propia realidad se estaba doblando alrededor de la nave humana. Las estrellas del fondo se estiraron y retorcieron, su luz tomando caminos imposibles a través del espacio. «¿Qué están haciendo?», susurró alguien. La respuesta llegó en forma de primer disparo de armas. Pero no eran los brillantes rayos de energía o los proyectiles por los que era conocida la guerra galáctica. En su lugar, líneas oscuras parecieron cortar el propio espacio, extendiéndose desde la Némesis hacia 3 de los cruceros de Texani. Los rayos tocaron las naves alienígenas, y éstas simplemente dejaron de existir. No destruidas, no explotadas. Simplemente ya no estaban allí, dejando atrás regiones del espacio donde la materia se negaba a formarse. Incluso la luz de las estrellas distantes parecía curvarse alrededor de estas zonas vacías, como si la propia realidad hubiera sido dañada. «Imposible», respiró Texani. «Eso viola todas las leyes de la física». Su oficial táctico trabajaba frenéticamente en su consola. «Señor, estoy leyendo distorsiones gravitacionales masivas alrededor de la nave humana. De alguna manera están manipulando las fuerzas fundamentales. Devuelvan el fuego. Todas las naves. Concentren el fuego en esa nave». La flota respondió, lanzando todas las armas que tenían contra la Némesis. Rayos de energía, torpedos de plasma y proyectiles cinéticos cruzaron el espacio hacia la nave humana. Pero a medida que se acercaban, las armas simplemente se desvanecían en el espacio plegado alrededor del navío, como si nunca hubieran existido. «Señor, nuestras armas no están alcanzando el objetivo. Están desapareciendo en algún tipo de distorsión espacial». Texani observó con horror cómo la Némesis disparaba de nuevo. Esta vez, 6 naves desaparecieron de la existencia. Su flota comenzó a romper la formación mientras el pánico se extendía por las filas. «Comando de flota a todas las naves», transmitió. «Mantengan la formación. Concentren el fuego en...». Dejó de hablar al darse cuenta de lo que estaba viendo en su pantalla táctica. «Operadores sensores, confirme lo que estoy viendo», ordenó. «Señor, la nave humana parece estar aprendiendo. Sus patrones defensivos se están adaptando a nuestras frecuencias de armas. Y señor, ya no solo está desviando nuestros ataques, los está absorbiendo».
Como para demostrarlo, las áreas oscuras alrededor de la Némesis pulsaron con la energía robada de las armas alienígenas. La nave estaba, de alguna manera, convirtiendo sus ataques en energía para sus propios sistemas. Esto es imposible, repitió Texani. Ninguna especie tiene este nivel de tecnología. Las civilizaciones más antiguas de la galaxia no pueden manipular el espacio-tiempo de esta manera. Su oficial de comunicaciones levantó la vista de su estación con miedo en los ojos. Señor, estoy interceptando comunicaciones internas de nuestras otras naves. Varios capitanes informan que sus tripulaciones están experimentando efectos psicológicos al mirar la nave humana. ¿Qué tipo de efectos? Náuseas, desorientación, y algunos informan que la nave parece existir en demasiadas dimensiones, como si sus ojos no pudieran enfocarla correctamente. Texani sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había oído historias del borde exterior, cuentos de razas antiguas que habían construido cosas que las mentes mortales no podían comprender. Pero eran mitos, historias contadas para asustar a los niños. La Némesis disparó por tercera vez, y este ataque fue diferente. En lugar de los rayos oscuros, la nave humana liberó algo que parecía una ola de espacio distorsionado. A su paso, las naves de la flota alienígena no desaparecieron. En cambio, comenzaron a cambiar. Los cascos se retorcieron en formas imposibles. El metal fluyó como el agua. Algunas naves simplemente se dieron la vuelta, sus interiores convirtiéndose en sus exteriores mientras, de alguna manera, mantenían a sus tripulaciones vivas para experimentar la transformación. Almirante Chen al comandante de flota Texani, llegó una voz tranquila por el canal de comunicaciones. Texani luchó por encontrar su voz. ¿Qué? ¿Qué son ustedes? Chen apareció de nuevo en la pantalla, pero ahora su imagen parpadeaba y cambiaba como si existiera en múltiples dimensiones simultáneamente. Somos humanos, comandante, pero cometió un error común en la mayoría de las civilizaciones galácticas. Asume que, porque somos nuevos en su comunidad, somos nuevos en el universo. Eso es imposible. Nuestros registros muestran. Sus registros muestran lo que queríamos que vieran, interrumpió Chen. La humanidad ha estado observando la galaxia durante mucho más tiempo de lo que se imaginan. Hemos estado estudiando sus tecnologías, sus tácticas, sus debilidades. Mientras ustedes construían naves bonitas para desfiles, nosotros construíamos cosas que ganan guerras. Otra ola de espacio distorsionado pulsó desde la Némesis, y más naves en la flota de Texani comenzaron a retorcerse y cambiar. Pero sus tripulaciones permanecían vivas, atrapadas dentro de navíos que ya no seguían las reglas normales de la física. «Detenga esto», suplicó Texani. «Nos rendimos. Nos retiraremos del espacio humano». La imagen de Chen sonrió, pero la expresión era incorrecta, como si su rostro contuviera demasiados ángulos. «Oh, comandante, esto ya no se trata de territorio. Se trata de enviar un mensaje a la galaxia. Quería ver de lo que son capaces los humanos cuando se les amenaza». Hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz pareció venir de todas partes a la vez. «Ahora, usted va a mostrárselo». El espacio alrededor de la Némesis pulsó una última vez, y de repente, cada nave de la flota alienígena se encontró congelada en su sitio, no por campos de fuerza o rayos tractores, sino por la manipulación del tiempo mismo. Podían pensar, podían ver, pero no podían moverse ni hablar. «Ahora se van a casa», anunció Chen. «Todos ustedes van a contarle al Consejo Galáctico exactamente lo que vieron aquí. Van a mostrarles las grabaciones de lo que la tecnología humana puede hacer, y se van a asegurar de que entiendan que esto fue nosotros siendo misericordiosos». La flota congelada comenzó a moverse, pero no por su propia energía. La Némesis los estaba empujando de alguna manera a través del espacio de vuelta hacia la civilización galáctica. Las naves que habían sido retorcidas y distorsionadas volvieron lentamente a sus formas normales. Sus tripulaciones, ilesas pero cambiadas para siempre por lo que habían presenciado. «Recuerde, comandante», la voz de Chen los siguió mientras eran empujados. «La humanidad intentó coexistir pacíficamente. Pero si nos obligan a la guerra, demostraremos a la galaxia tecnologías que harán que lo de hoy parezca una demostración amable». Mientras la flota alienígena desaparecía en el viaje más rápido que la luz, la Némesis permaneció sola en el espacio humano. Su casco imposible reflejaba la luz estelar normalmente una vez más, como si la demostración de poder que alteraba la realidad nunca hubiera ocurrido.
Pero a través de la galaxia, las tripulaciones de 200 naves llevaban consigo el recuerdo del día en que aprendieron que los humanos no solo luchaban en guerras, reescribían las reglas de la existencia misma. El comandante de flota Texani estaba sentado en la enfermería del dominio eterno, mirando sus manos que temblaban incontrolablemente. El médico de la nave le había dado medicación para el shock, pero nada podía borrar lo que había visto. A su alrededor, miembros de la tripulación de toda la flota recibían un tratamiento similar para lo que el personal médico llamó síndrome de disociación de la realidad. Comandante, su oficial táctico entró en la enfermería, moviéndose lentamente como un anciano a pesar de ser joven. Hemos completado nuestro análisis de los datos de los sensores del enfrentamiento. Texani levantó la vista con ojos atormentados. Señor, todo lo que creíamos saber sobre la humanidad estaba equivocado. La evidencia sugiere que han estado engañando la galaxia durante más de un siglo. El oficial táctico activó un proyector de hologramas portátil. Aparecieron imágenes que mostraban diseños de naves humanas de los últimos 60 años. Para ojos no entrenados, parecían las naves simples y funcionales de una especie en desarrollo. Pero ahora, con el conocimiento de lo que la Némesis podía hacer, los diseños revelaban una sofisticación oculta. «Mire estas configuraciones de casco», señaló el oficial. «Siempre asumimos que los humanos construían naves toscas y cuadradas porque carecían de sensibilidad artística. Pero estas formas están en realidad optimizadas para funciones que no entendemos. Cada ángulo, cada superficie está diseñada para propósitos que nunca reconocimos». Texani estudió las imágenes con creciente pavor. Estaban ocultando sus verdaderas capacidades desde el principio. Se pone peor, señor. Nuestra división de inteligencia ha estado revisando las comunicaciones humanas interceptadas de la última década. Siempre las descartamos como charlas civiles rutinarias, pero cuando se analizan con el conocimiento actual, revelan un programa masivo de preparación militar. Aparecieron más imágenes. Proyectos de construcción que se habían reportado como infraestructura civil, operaciones mineras en sistemas remotos que supuestamente habían sido abandonadas, estaciones de investigación que afirmaban estudiar fenómenos estelares. Han estado construyendo una máquina de guerra en secreto, continuó el oficial táctico. Pero no solo naves y armas. Han estado llevando a cabo investigaciones que violan múltiples tratados galácticos sobre tecnologías peligrosas. Texani se sintió mareado. ¿Qué tipo de investigación? Basado en lo que presenciamos, han estado experimentando con la manipulación de fuerzas fundamentales, la distorsión del espacio-tiempo y la física dimensional. Tecnologías que el Consejo Galáctico prohibió hace siglos porque son demasiado peligrosas. El holograma mostró lecturas técnicas que no tenían sentido para la ciencia convencional. Patrones de energía que sugerían una conversión de materia más allá de cualquier cosa lograda anteriormente. Firmas gravitacionales que indicaban la generación artificial de agujeros negros, lo peor de todo. Fluctuaciones cuánticas que sugerían experimentos con la estructura básica de la propia realidad. ¿Cuánto tiempo llevan haciendo esto?, preguntó Texani. La evidencia más antigua que podemos encontrar data de hace 120 años, señor. Justo en la época en que alcanzaron el viaje más rápido que la luz. Pero aquí está la parte verdaderamente aterradora. Creemos que lograron el viaje superlumínico mucho antes de lo que afirmaron. Pueden haber estado escondidos en el espacio oscuro, observando la civilización galáctica durante décadas antes de anunciar su presencia. Texani se levantó lentamente, sus piernas aún inestables. ¿Me está diciendo que los humanos nos han estado espiando todo este tiempo? Eso explicaría cómo sabían exactamente cómo manipular nuestros sensores, señor, y cómo parecieron anticipar nuestras respuestas tácticas. La Némesis no solo tenía armas avanzadas. Había sido diseñada específicamente para contrarrestar la doctrina militar galáctica. Las implicaciones golpearon a Texani como un golpe físico. Cada ejercicio militar, cada movimiento de flota, cada desarrollo táctico de los últimos 60 años, los humanos lo habían estado observando y aprendiendo. Habían construido toda su estrategia militar en torno a derrotar a civilizaciones que se creían superiores. «Muéstreme el análisis técnico de sus armas», ordenó Texani. El holograma cambió para mostrar las lecturas de los sensores de la batalla, pero incluso mirar los datos provocó náuseas a varios miembros de la tripulación, como si la información misma fuera de alguna manera incorrecta. «Señor, nuestros mejores científicos no pueden explicar cómo funcionan sus armas. Los rayos oscuros que borraron nuestras naves no parecen ser energía ni materia. Parecen ser manipulaciones del propio espacio-tiempo,
creando regiones donde la materia simplemente no puede existir, y sus defensas, aún más imposibles, parecen estar usando microsingularidades controladas para curvar el espacio alrededor de su nave. Nuestras armas no fueron simplemente desviadas. Fueron redirigidas a dimensiones paralelas donde no podían afectar el espacio normal. Texani se sentó de nuevo, pesadamente. ¿Y qué hay de los efectos psicológicos? ¿Por qué mirar su nave causaba malestar mental? El oficial táctico dudó. Señor, esto es solo una teoría, pero creemos que su nave existe parcialmente fuera del espacio tridimensional normal. Cuando nuestras tripulaciones intentaron observarla, sus mentes no pudieron procesar lo que estaban viendo. Es como tratar de entender un objeto de 4 dimensiones estando atrapado en 3 dimensiones. Eso es imposible. Ninguna especie ha alcanzado jamás la trascendencia dimensional. Ninguna especie conocida, señor. Pero los humanos pueden haber estado trabajando en esta tecnología durante más de un siglo en completo secreto. Una nueva voz interrumpió su conversación. Comandante Texani, necesita ver esto. El oficial de comunicaciones de la nave entró con una tableta de datos en sus manos temblorosas. Señor, hemos estado monitoreando las redes de noticias galácticas. Los humanos han emitido un comunicado. Texani tomó la tableta y leyó el mensaje. Era simple y directo. El Consejo Galáctico envió una flota para amenazar el espacio humano. Esa flota ha sido devuelta ilesa para servir como mensaje. La humanidad solo busca la coexistencia pacífica con todas las especies. Sin embargo, cualquier agresión futura será respondida con respuestas escaladas. Esperamos que esta demostración haya aclarado nuestra posición. Almirante Sarachen, Comando Espacial de la Tierra Unida. La llaman una demostración, susurró Texani. Lo que vimos fue a ellos conteniéndose. El oficial de comunicaciones asintió sombríamente. Señor, hay más. Hemos interceptado comunicaciones entre naves humanas en todo su territorio. Basado en el lenguaje técnico que se está utilizando, la Némesis parece ser solo su primera generación de estas naves avanzadas. ¿Primera generación? Están discutiendo modificaciones y mejoras, señor. Lo que sea que enfrentamos hoy, ya están construyendo algo más avanzado. Texani miró alrededor de la enfermería a su tripulación traumatizada. Eran soldados experimentados que habían visto combate en toda la galaxia. Pero 15 minutos con la tecnología humana los habían reducido a seres destrozados que saltaban ante las sombras. ¿Y la inteligencia artificial? Preguntó en voz baja. Disculpe, señor. Durante la batalla, tuve la sensación de que no solo estábamos luchando contra una nave. Había algo más controlando esas armas. Algo que estaba aprendiendo y adaptándose más rápido de lo que cualquier mente orgánica podría lograr. El oficial táctico revisó su tableta de datos. Ahora que lo menciona, señor, nuestras computadoras detectaron firmas de procesamiento cuántico durante el enfrentamiento. El poder computacional involucrado estaba más allá de cualquier cosa en nuestras bases de datos. Han construido una inteligencia artificial, se dio cuenta Texani, pero no como la simple automatización que usamos. Algo que puede pensar, aprender y adaptarse en tiempo real. Si eso es cierto, señor, entonces cada batalla contra las fuerzas humanas los hará más fuertes. Su IA estudiará nuestras tácticas y desarrollará contramedidas. Texani se levantó y caminó hacia la ventana de observación, mirando las estrellas. En algún lugar, la humanidad continuaba su preparación para una guerra que afirmaba no querer, construyendo armas que podían reescribir la física misma, entrenando mentes artificiales que podían superar en pensamiento civilizaciones galácticas enteras. Envía un mensaje prioritario al Consejo Galáctico, ordenó. Dígales que necesitamos una sesión de emergencia. Y dígales. Hizo una pausa, tratando de encontrar palabras para lo imposible. Dígales que todo lo que creíamos saber sobre la guerra acaba de quedar obsoleto. ¿Qué deberíamos recomendar, señor? Texani guardó silencio por un largo momento. No lo sé. ¿Cómo luchas contra un enemigo que puede borrarte de la existencia? ¿Cómo negocias con una especie que te ha estado manipulando durante más de un siglo? ¿Cómo confías en seres que pueden construir máquinas que existen en múltiples dimensiones? Se volvió hacia su tripulación. Pero sé una cosa. Si la galaxia elige continuar este conflicto, no estamos luchando contra humanos. Estamos luchando contra algo que ha trascendido los límites normales de la física misma. Y, señor, han tenido más de un siglo para prepararse para esta guerra.
Mientras nosotros jugábamos a la política y construíamos flotas de desfile, ellos estaban resolviendo los problemas fundamentales de la existencia misma. Fuera de la ventana de observación, las estrellas continuaban su danza ancestral, sin saber que los superdepredadores de la galaxia acababan de descubrir que ya no estaban en la cima de la cadena alimenticia. Los humanos habían sido pacientes. Habían estado observando y se habían estado preparando para este momento desde el día en que miraron por primera vez a las estrellas y decidieron que no serían conquistados. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico se convocó a las pocas horas de recibir el informe del comandante de flota Texani. Representantes de toda la galaxia llegaron a Concordia Prime en un estado de pánico apenas controlado. La enorme estación, que parecía tan impresionante hacía solo unos días, ahora se sentía frágil y expuesta. La líder del consejo, Timos, pidió orden mientras la gran cámara se llenaba de voces asustadas que hablaban en docenas de idiomas. Su piel azul había perdido su vibrante color normal, mostrando los patrones de estrés que marcaban una angustia extrema en su especie. Todos hemos visto las grabaciones, anunció, su voz transmitida a través de los dispositivos de traducción. Ahora debemos decidir cómo responder a este desarrollo. El embajador Beltar se encontraba en su plataforma, pero su confianza habitual había desaparecido. Sus rasgos de insecto se contraían nerviosamente mientras hablaba. Las imágenes muestran armas que no deberían existir, tecnologías que violan las leyes básicas de la física. ¿Cómo luchamos contra un enemigo que puede borrar la materia de la existencia? Murmullos de miedo ondularon por la cámara. En la pantalla holográfica principal, la grabación se reprodujo de nuevo. La visión imposible de naves que simplemente dejaban de existir, del espacio mismo curvándose alrededor de la nave humana, de la realidad siendo reescrita según la voluntad humana. El representante King de la Federación Estelar se puso de pie, su voz metálica llena de incredulidad. Nuestros más grandes científicos han revisado estos datos. Confirman que lo que estamos viendo es genuino. Los humanos han alcanzado tecnologías que se creían teóricamente imposibles. ¿Cómo? Demandó la líder del Consejo Timos. Como una especie que alcanzó el viaje espacial hace 60 años desarrolló capacidades que superan a nuestras civilizaciones más antiguas. El comandante de flota Texani, que había sido traído para testificar, dio un paso adelante. Su expresión atormentada contaba la historia mejor que las palabras. Porque no alcanzaron el viaje espacial hace 60 años. Nuestra inteligencia estaba equivocada. Nos han estado mintiendo desde el principio. La cámara estalló en caos. Los representantes gritaban preguntas y acusaciones mientras otros exigían una acción militar inmediata. Timos pidió silencio repetidamente antes de que se restaurara el orden. Explique, ordenó. Texani activó una pantalla holográfica que mostraba la cronología de la expansión humana. Ahora creemos que los humanos alcanzaron el viaje más rápido que la luz hace más de un siglo. Pasaron décadas en el espacio oscuro estudiando nuestras civilizaciones, aprendiendo nuestras tecnologías y desarrollando contramedidas para todo lo que pudiéramos usar contra ellos. Eso es imposible, protestó el embajador Beltar. Habríamos detectado su presencia. ¿Lo habríamos hecho? Replicó Texani sombríamente. Demostraron la capacidad de curvar el espacio alrededor de sus naves. Si han tenido esa tecnología durante décadas, podrían haber estado en cualquier lugar, observando todo, y nunca lo habríamos sabido. Las implicaciones se cernieron sobre la cámara como un sudario. Cada secreto militar, cada desarrollo tecnológico, cada plan estratégico del último siglo, los humanos podrían haberlo presenciado todo. La representante Separi del dominio de cristal habló con su voz tintineante. ¿Qué recomiendan nuestros asesores militares? El general Karatus, el principal estratega militar del Consejo, se levantó lentamente, sus 4 brazos gesticulando con impotencia mientras hablaba. Honorables representantes, debo ser honesto. No tenemos una estrategia para luchar contra un enemigo con estas capacidades. Nuestras armas no pueden alcanzarlos. Nuestras defensas no pueden detenerlos. Y lo que es peor, sospechamos que lo que presenciamos fue simplemente una demostración. ¿Una demostración?, preguntó Timos. La propia almirante Chen lo llamó así en su comunicado. Afirmó que esto era ellos siendo misericordiosos. Si es cierto, entonces el ejército humano posee capacidades aún más devastadoras que decidieron no revelar. La cámara se sumió en el silencio mientras esto calaba. Si las armas que alteraban la realidad se consideraban contenidas, ¿qué podrían hacer los humanos cuando estuvieran realmente amenazados? Hay algo más, añadió Texani en voz baja.
Durante el enfrentamiento, tuve la clara impresión de que no estábamos luchando contra una tripulación humana. Las respuestas eran demasiado rápidas, demasiado perfectas. Creo que han creado una inteligencia artificial que supera cualquier cosa en nuestras bases de datos. La inteligencia artificial es tecnología restringida, protestó el embajador Beltar. Restringida por la ley galáctica, replicó Texani. Pero los humanos han demostrado que no se consideran atados por nuestras leyes. Y si su IA ha estado estudiando la doctrina militar galáctica durante décadas, conocería cada táctica que podríamos usar antes de que nosotros mismos pensemos en ellas. La líder del consejo, Timos, miró alrededor de la cámara a los rostros asustados de los representantes más poderosos de la galaxia. ¿Cuáles son nuestras opciones? El general Karatus consultó su tableta de datos. Podríamos intentar movilizar todos los activos militares de la galaxia, aunar nuestros recursos y atacar el espacio humano con una fuerza abrumadora. ¿Y la probabilidad de éxito? Desconocida, pero probablemente mínima. Si su única nave pudo inutilizar una flota de 200 navíos, es probable que tengan defensas que no podemos superar. Y lo que es más importante, tal acción podría provocarlos a revelar capacidades aún más peligrosas. ¿Qué hay de las soluciones diplomáticas?, preguntó el representante King. Difícil, admitió Timos. ¿Cómo negocias con una especie que ha estado manipulando a toda la comunidad galáctica durante más de un siglo? ¿Cómo podemos confiar en algo que digan cuando su propia presencia aquí se basa en el engaño? Una nueva voz habló desde el fondo de la cámara. Quizás la pregunta no es cómo luchamos contra ellos, sino si deberíamos hacerlo. Todos los ojos se volvieron hacia la anciana Basti, el miembro más antiguo del Consejo. Su antigua especie había sido testigo del auge y la caída de múltiples civilizaciones galácticas, y sus palabras tenían un peso tremendo. «Explique, anciana», solicitó Timos. Basti se movió lentamente hacia la plataforma del orador. Su forma translúcida brillaba mientras hablaba. «En mi larga vida, he visto a muchas especies llegar al poder a través de la fuerza militar. Conquistan, dominan y, finalmente, caen cuando aparece alguien más fuerte. Pero los humanos han hecho algo diferente». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Alcanzaron la superioridad militar definitiva y eligieron no usarla para la conquista. Podrían haber revelado estas capacidades hace décadas y haber conquistado la galaxia mientras no estábamos preparados. En cambio, esperaron hasta que los amenazamos, demostraron su poder sin una destrucción innecesaria y luego ofrecieron la paz. ¿Está sugiriendo que deberíamos aceptar sus términos?, preguntó el embajador Beltar, incrédulo. «Estoy sugiriendo que reconozcamos la realidad», replicó Basti. «Los humanos se han convertido en los superdepredadores de la galaxia. Podemos aceptar esta nueva realidad y aprender a coexistir, o podemos luchar en una guerra que no podemos ganar contra un enemigo que en realidad no quiere conquistarnos». La cámara bullía de discusión. La idea de aceptar la supremacía humana era difícil para especies que habían dominado la galaxia durante milenios. Pero la alternativa era impensable. «Hay una consideración más», añadió el general Karatus. «Nuestra inteligencia sugiere que los humanos continúan avanzando en su tecnología. Lo que enfrentamos fue descrito como su primera generación de naves avanzadas. Si nos demoramos demasiado, cualquier posibilidad de resistencia exitosa puede desaparecer por completo». La líder del consejo, Timos, se levantó y se dirigió a la asamblea. «La elección ante nosotros es simple pero terrible. Podemos intentar librar una guerra contra un enemigo con armas imposibles y perderlo todo. O podemos aceptar un nuevo orden galáctico donde los humanos ostentan el poder supremo pero afirman querer una coexistencia pacífica. ¿Qué garantía tenemos de que honrarán sus afirmaciones de intenciones pacíficas?», exigió el embajador Beltar. «¿Qué garantía tenemos de que sobreviviríamos si decidieran no hacerlo?», replicó Timos. La votación, cuando llegó, no fue reñida. Ante la elección entre la destrucción segura y una paz incierta, la galaxia eligió la supervivencia. La resolución fue aprobada con solo 3 votos en contra. El Consejo Galáctico reconoce los derechos soberanos de la humanidad sobre sus territorios reclamados y acuerda la coexistencia pacífica bajo los términos propuestos por la almirante Chen. A años luz de distancia, la almirante Chen recibió la noticia a bordo de la Némesis. La gran nave flotaba silenciosamente en el espacio, sus tecnologías imposibles desactivadas, pero listas para activarse en cualquier momento. El voto fue unánime, almirante, informó el teniente Martínez. Bueno, casi unánime. 3 especies votaron para seguir luchando.
Chen asintió. ¿Y los demás? Han aceptado el reconocimiento formal de los territorios humanos y un pacto de no agresión. También están solicitando reuniones diplomáticas para establecer nuevas relaciones comerciales. Chen sonrió, pero no había triunfo en su expresión. Envía un mensaje al Comando de la Tierra. La fase 8 está completa. Hemos alcanzado nuestros objetivos estratégicos sin necesidad de demostraciones adicionales. ¿Qué hay de las 3 especies que votaron por continuar el conflicto? Vigílelas de cerca. Si intentan alguna acción agresiva, les proporcionaremos una explicación más detallada de las capacidades humanas. Se volvió para mirar las estrellas, donde las luces de 1000 civilizaciones parpadeaban en la oscuridad. Cada una de ellas sabía ahora que la humanidad se había convertido en algo más allá de su comprensión, algo que podía reescribir las leyes de la física y borrar naves de la existencia. Pero lo más importante, ahora sabían que la humanidad había elegido usar este poder supremo con moderación. De la señal a la flota, ordenó Chen. Inicien la fase 9. Es hora de mostrarle a la galaxia lo que los humanos pueden construir cuando no nos estamos preparando para la guerra. En todo el espacio humano, naves de construcción comenzaron a emerger de bases ocultas. No eran naves de guerra esta vez, sino navíos diseñados para construir y crear. Tecnologías que podían terraformar mundos en décadas, generar energía limpia y limitada y resolver los problemas de recursos que habían plagado la civilización galáctica durante milenios.